La enseñanza que tenemos para hoy continúa donde la dejamos la vez pasada. ¿Recuerdan? Estamos estudiando ¿en qué parte, hermanos? Segunda de Pedro, capítulo, vamos para el 2, pero tenemos pendiente un poquito del final del 1. Amén. ¿Recuerdan? Vamos a leer unos versículos anticipados del capítulo 2 para hacer un recuento de algunas cosas que no tocamos profundamente. Vamos a leer del versículo 19 al 21 del capítulo 1. Amén. Dice de esta manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora a repasar un poquito estos versículos. Nos está diciendo, en otras palabras, de que la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad?, es una palabra profética. ¿Entendemos todos eso? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué razón debemos pensar o creer que la Biblia es profética? ¿Qué me dirían? ¿Cómo me explicarían ustedes? Hermano Juan. Bueno, de acuerdo a lo que yo veo, primero, la palabra de Dios no se equivoca, porque la Biblia es la palabra de Dios. Segundo, desde el momento que tuve esa relación con Cristo, empecé a ver cosas que quizás anteriormente no las veía. Y están sucediendo, porque desde el momento que empecé a escuchar la palabra del Señor, empecé a estudiarla, empecé a ver lo que Él proféticamente había dicho, lo que nos está aconteciendo ahora, las enfermedades, los terremotos, las naciones, se están levantando naciones contra naciones. O sea, ¿qué más necesitamos nosotros ver, verdad? Que Dios tiene la razón, la ha tenido desde el principio y la tendrá hasta el final. Gracias, mi hermano. Amén, hermanos. Le faltó terremotos. No, en serio. ¿Por qué digo terremotos? Porque han estado pasando terremotos terribles y en muchos lugares diferentes. Siempre han habido terremotos, pero nunca tan seguidos y en tantos lugares diferentes. Y son señales del fin, que la palabra lo menciona. O sea, ¿por qué profético? La profecía es predecir algo que va a pasar en un futuro, ¿verdad? Sí, mi hermano dice que la palabra de Dios es única y no se equivoca, porque es la palabra de Dios. Yo estoy de acuerdo 100%, ¿verdad? Pero lo que estamos aquí aprendiendo es que hay gente que no cree en la palabra de Dios y que hay gente que no entiende por qué nosotros creemos en la palabra de Dios. Entonces yo quiero que nosotros estemos bien entrenados cuando encontremos una persona que no cree en Jesucristo, que no cree en Dios, de cómo responderles el por qué nosotros creemos en Dios. Ahora, si yo le digo a alguien, es que la palabra de Dios es la palabra de Dios y no se equivoca, pero yo no creo en Dios. Entonces ahí nos dejó desarmados con solo eso. Para ellos mismos, ¿verdad? No para nosotros, por supuesto. Pero el fin nuestro no es convencer a nadie, hermanos. El fin nuestro es vivir una vida potencial al máximo, espiritualmente hablando, en lo que nosotros creemos. Amén. Porque es por fe. Si yo creo y tú crees y creemos lo mismo, pues gloria a Dios por eso. Y tenemos que crecer espiritualmente en ello.
Pero hermanos, hay muchas personas más que las que creen que no creen. Porque la misma Biblia enseña de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces es un beneficio inmenso que nosotros creamos. El mundo está hoy día concentrado en las divisiones. Desafortunadamente el respeto se ha perdido de unos por otros. Porque, ¿qué problema tengo yo con los que no quieren creer, hermanos? Ninguno. Si se les presenta el plan de salvación y me dicen, yo no creo en nada de eso, la palabra de Dios me enseña a mí que tengo que sacudir mis pies, simbólicamente hablando, sacudir el polvo de mis pies y seguir mi camino. O sea que yo no pertenezco, no puedo perder tiempo en ese lugar, porque no somos compatibles. Porque la luz no está con las tinieblas. Y no es porque esté juzgando a nadie, es porque mi estilo de vida es diferente al de ellos. Ellos pueden seguir con lo que ellos quieren hacer en el mundo y yo tengo que respetar eso. No puedo vivir quejándome y señalándolos y acusándolos, hablando mal de ellos. Eso no es mi problema. Yo tengo que saber respetarlos a ellos. Pero sí puedo demandar que ellos me respeten a mí también. Eso sí lo puedo demandar. Y eso es lo que estoy tratando de establecer hoy. De que no hay un cupo para que haya peleas y disensiones de nosotros con nadie. Que cuando nos atacan, tenemos que tener las armas para defendernos con el conocimiento de Dios correctamente, que viene a través de la palabra de Dios, que nos dice que tenemos que conocer a Jesucristo. Y Él es la palabra, o sea, Él es la profecía. Amén. Si Jesucristo es la palabra de Dios, entonces también Él es la profecía, porque leímos que esta palabra es profética. Amén. Profética, ¿por qué? Porque describe eventos que van a suceder y suceden. O sea, y han sucedido, porque estamos hablando de que hay cosas que van a pasar. Pero la Biblia ha enseñado muchas cosas que no habían pasado todavía, que pasaron ya. Inclusive la venida de Cristo. Por eso nosotros creemos en Cristo. Amén. Hay una pelea de gallinas allá atrás. Les voy a leer esto. La palabra profética de la Biblia nos ayuda a interpretar el pasado. ¿Estamos entendiendo? Cosas que ya pasaron, que la Biblia enseñó que iban a pasar y ya pasaron. ¿Alguien de aquí puede decirme un evento que está profetizado, que pasó? ¿No, Jesús? Isaías 53. Uh-huh. Amén. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Isaías 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Thank you, Grace. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias, hermano. Mi hermano acaba de leer el capítulo 53 del libro de Isaías. Un libro que nuestros hermanos judíos no lo leen. No lo leen. No, en serio. Los tienen prohibido leerlo. Ellos no lo leen. Porque saben lo que está ahí. Ahora, no estoy criticándolos. Ellos no creen en Jesucristo. La palabra me enseña que tengo que amar, porque son el pueblo llamado, escogido de Dios. Y tengo que pedirle a Dios que un día abra sus ojos. Y estoy seguro que un día va a hacer. Hoy lo leímos en Gálatas. Lo leímos. Ellos van a ser parte de los hijos de la esposa. Él les va a dar la oportunidad al final de poder escoger y reconocer. Porque ellos no tienen que cambiar, hermanos. O sea, uno piensa que los judíos tienen que convertirse. Los judíos tienen que aceptar al Mesías, nada más.
Eso no es cambiar su religión. Eso es aceptar al Mesías que ellos mismos tienen profetizado en su propia palabra de Dios. O sea, un día van a aceptar a su Mesías. Y ese día va a ser el día más feliz de mi vida, al verlos a ellos poder regocijarse en Jesucristo. Amén. Pastor, una pregunta. Primero póngase el micrófono, por favor. Una pregunta, mi pastor. Sí, hermano. Al principio de Gálatas que estaba leyendo, ¿verdad? Dios me dejó entender a mí que yo ya no soy un esclavo, ¿verdad? Que Él, pues, me adoptó, ¿verdad? Desde el momento que empecé a confiar en Él, a tener fe, porque como la palabra dice que por obra no hay salvación sino por la fe. Mi pregunta es, si los judíos no aceptan a Cristo, ellos siguen siendo esclavos. Sí, amén. Amén, hermano. O sea, Esclavos de la ley. sí, simbólicamente, eso es lo que son, esclavos. Esclavos de la ley, esclavos de su sistema de vida, un sistema de vida basado en la ley netamente, donde no hay espacio para tener una relación con Dios directa, sino que solamente a través de sacrificios, donde toman animales, los sacrifican, o sea, un chivo expiatorio, que era simbolismo del versículo 53 de Isaías. Eso era algo simbólico, que un día se iba a cumplir, y se cumplió porque era profético. Entonces, al cumplirse el sacrificio, que antes era un cordero inmaculado, y vino a ser Jesucristo, ese cordero inmaculado, o sea, sin pecado, que fue sacrificado de una vez y por todas, dice la palabra de Dios, para pagar por los pecados de toda la humanidad. Entonces ya no podemos querer seguir viviendo en la ley, porque es por gracia. ¿Amén? Pero si nos damos cuenta, ¿verdad? Si usted y yo nos damos cuenta y somos un poquito inteligentes, ¿quién escribió la Biblia del Nuevo Testamento? ¿Los gentiles? Eran todos judíos. Eran puros judíos. La mayoría eran puros judíos, hermanos. O sea, desde allá se estaba cumpliendo la profecía. No es que nosotros queremos ver a todos los judíos de hoy día que sean como Mateo y como Pablo y como Pedro. Pero no van a ser todos, porque no todos van a ser salvos. Desde el tiempo de Jesús, muchos del pueblo judío son los que comenzaron la iglesia cristiana. ¿Ustedes qué piensan que la iglesia cristiana, cuando dijeron cristianos por primera vez, piensan que eran gentiles? Los primeros cristianos eran todos judíos. Sí, puede ser que haya habido uno que otro, ¿verdad? Porque así fue. Hubo uno que otro que eran gentiles. Pero la mayoría, en un principio de la iglesia primitiva, pero judíos. Pueblo de Dios. Amén. Ahora, nosotros tenemos que amar al pueblo judío, porque Dios nos dice que hay que amar al pueblo judío. Porque hay gente que los odia, los detesta, les tiene celos, porque cuando ellos vayan les va bien, hermanos. Porque Dios les prometió a ellos que les iba a ir bien en todas partes que estuvieran. Si vea el país de Israel, que eso era un barrial, hermanos, era una chanchera cuando cogieron ese país ellos. No se pueden ni caminar ahí. Y hoy día son los países más productivos del mundo. En un desierto, empantanado, que había en partes que no había agua, estaba empantanado. Lo único que valía la pena era Jerusalén, y Jerusalén no fue parte originalmente del país de Israel, cuando empezaron a instituirse como país. Eso fue por la guerra que hubo en los 6 días. Desde un principio, históricamente, donde ellos váyase usted a Manhattan, váyase a Wall Street, a ver quiénes son los dueños de Wall Street, vaya a ver quién maneja los diamantes en Nueva York, váyase usted a Europa, a ver quién maneja el oro en Europa, vaya hasta cualquier parte del mundo, hasta en el Medio Oriente, tienen una influencia astronómica
en cualquier cosa que sucede. Porque Dios les da poder. Dios les da la bendición y la unción. Y cuando han sido maltratados y avasallados, es porque la palabra dice que son de dura cerviz. Así como tienen la bendición de Dios, también son rebeldes como ellos mismos, en contra de Dios. Y le dan la espalda a Dios todo el tiempo. Y cuando usted le da la espalda a Dios, tiene consecuencias. Entonces han sufrido mucho. Pero hay de aquel que sea piedra de tropiezo para ellos, aunque ellos sean culpables de su rebeldía. Nosotros tenemos que orar por ellos y respetar. Amén. Recuerden que el conocimiento nuestro no es para andar peleando con nadie, ni obligando a nadie. Eso es muy importante que lo sepamos. La palabra profética en la Biblia nos ayuda a interpretar el pasado, inspira el presente, porque muchas profecías del pasado nos da inspiración para cómo vivir ahora, ¿o no? Yo estoy siguiendo a Cristo, predicando a Cristo, basado en las profecías de la venida de Cristo y el cumplimiento de esa profecía. Amén. Y permite entender el futuro. El futuro que está llegando, porque ya está llegando. O sea, hay personas que se atemorizan, ¿verdad?, de todo lo que va a pasar. Pero recuerde que la palabra dice que son señales de los últimos tiempos. Amén. Si usted, digamos que la cosa no fuera tan hermética como es, de que no sabe nadie la venida de Cristo, solo el Padre la sabe, dice la Biblia, que habrán señales. Pero si usted supiera cuándo viene Cristo, sería aterrador. Si a usted le dicen que Cristo viene en un año, ¿qué haría ahora? Sí, pero usted no se ha dado cuenta que uno cuando llora, ¿verdad?, se cansa de llorar. Por más triste que sea lo que está pasando, usted llora y de alguna manera Dios puso el lloro para darnos confortamiento. Entonces se pone a llorar y en un momento otro ya no quiere llorar más. Entonces, ¿qué pasa cuando se le quite la ganas de llorar? ¿Qué va a hacer? Póngase a pensar, viene Cristo, señales del fin. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos. No hemos leído una palabra de Dios, ¿verdad? Dios no quiere a sus hijos ansiosos ni preocupados. Las profecías escritas no es para que usted viva aterrorizado y aterrorizada que viene el fin del mundo, porque usted y yo no vamos a pasar la gran tribulación si estamos con Dios. Eso no es para nosotros, hermanos. Las señales es para prepararnos, para que no estemos en el lugar equivocado cuando llegue el final, para que cuando Cristo venga nos lleve. Porque, hermanos, si estamos durmiendo como muchos están durmiendo hoy día, no se van a dar ni cuenta que los tiempos son para prepararnos espiritualmente y estar con nuestros pies en la roca que es Jesucristo, para que cuando Él venga por nosotros estemos preparados para irnos con Él. Amén. No es para tener temor. Bueno, vamos a seguir leyendo, repasando lo que hemos leído. Dice en el número 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es para interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Esto es muy delicado, hermanos, porque entre más se prepara la persona en la Biblia, más piensa que sabe, y más piensa que sabe más que los demás encima de todo. Y es muy fácil que una persona muy estudiada empiece a mezclar su opinión y toma la Biblia y empieza a acomodarla a su opinión, sacando un versículo acá, otro versículo por acá. Para que usted sepa si una persona está en lo correcto, tiene que haber una completa congruencia en lo que está diciéndole. Desde el primero Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Tiene que haber corroboración en las dos partes.
total. Y no solamente en un versículo, sino en varios versículos tiene que haber corroboración. Y no puede haber ningún tipo de disyuntiva. O sea, no puede haber ningún tipo de que más o menos dice esto, no estoy seguro de lo que dice. Porque si no estoy seguro, mejor no lo leo en público. Busco la mente de Dios para que me lo revele. Y si no me lo ha revelado es porque no es para mí revelarlo. Porque, hermanos, la palabra dice que hay misterios en la palabra de Dios. ¿O no dice la palabra eso? Dice que serán revelados, ¿verdad? A los suyos, ¿no? Pero si aún usted no lo ha recibido es porque no ha llegado el tiempo de Dios para que lo reciba. Entonces no se ofusque con eso que usted no sabe todavía, porque eso es conocimiento nada más. No tiene que ver nada con esa salvación, hermanos. Si usted sabe en su corazón y ha confesado con su boca que Jesucristo es Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados, si usted lo ha hecho y usted reconoce y ha invitado al Espíritu Santo a vivir, morar en su corazón y en su vida, en su espíritu, entonces ya usted pertenece a Dios. De aquí en adelante es por fe, hermanos. Por eso usted no puede convencer a nadie, solo el Espíritu Santo de Dios puede. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Cómo nos convence Dios, hermanos? Díganme. ¿Qué creen ustedes? Yo se los puedo decir rapidito y bien feo. A garrotazos. A guamazos. A golpes. Pero Él no nos golpea a nosotros. Nosotros nos golpeamos a nosotros mismos. Porque Dios, en su inmenso amor, nos mira que estamos necesitados. Y usted está caminando, dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Verdad que no? Y nosotros estamos, lo que me van a escuchar bien, estamos parados en un precipicio y no sabemos. Y cada día estamos haciendo así más. Y Dios nos está mirando. Dice, ay no, Dios mío. Viene el Señor y le dice a los ángeles, échenos para atrás un poquito. Nos tira para atrás un poquito. Y pone aquí una gran pared. Una pared de lado a lado. Para que usted no caiga por allá. Usted todavía está ciego. Pero quiere caminar para el frente. Usted va, ¡pum! Se golpea. Uy, qué pared más dura. Pues déjame darle otra vez. ¡Pum! Uy, sí estaba dura, sí estaba dura. Y sigue todos los días, ¡pum! Y ¡pum! Y ¡pum! Golpeándose en la pared. Hasta que la pared no cae. El que cae es usted. Cae al piso por sus problemas, por esa pared que Dios le puso al frente. Porque usted pensó que sabía mucho. Usted va a trabajar duro, usted va a ser el mejor en el trabajo, va a ganar mucho dinero, va a estudiar, va a hacer esto, lo otro. Usted es el mejor de todos. Y viene y ¡pum! Y queda en el piso, humillado y sin nada. Ahí es donde usted se acuerda que hay un Dios. Usted se recuerda que va a levantar su voz, va a bajar su vista al piso y va a decir, Señor mío, ayúdame porque no puedo más. Pero no tenemos que llegar a ese punto, hermanos. Todos hemos llegado a ese punto, pero por testaduras. No porque es lo que Dios escoge para nosotros, es porque pensamos que podemos. Pero hermanos queridos, entendamos, no podemos solos. Si hubiéramos podido, ya no estaríamos en esta, hermanos. Piénselo. Si usted tuviera las soluciones, ya usted hubiera puesto la solución a trabajar y usted no estaría enterrado y enterrada en todos sus problemas. Pero ahora tenemos esperanza. Lo lindo de todo esto es que tenemos un Dios de amor. De un amor tan poderoso que no importa lo que hayamos hecho, nos perdona e instantáneamente nos levanta. Y nos abre los ojos. Porque ahora tú ves la pared que está de frente. Y ahora tú vas a caminar en diferente dirección. Por un camino muy angosto. Porque hay una pared aquí y otra pared acá. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque si nos das paso, Dios, nos tropezamos y nos caemos y nos quebramos la cabeza ahí abajo. Si no, pregúntale a la hermana Joan. La hermana Joan se tropieza en cualquier parte, hermanos. Se golpea cada rato. ¿Recuerda que oramos por ella el otro día que Dios se testificó aquí, verdad? ¿Recuerdan el testimonio? De que, y yo les dije, es que le gusta andar con la luz apagada en la casa, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo el día siguiente?
Salió del cuarto con la luz apagada. Y ¡pum! Otra vez, hermano. Y tiene 3 semanas con el pie hinchado y con la mano hinchada. Y no se va a sanar hasta que el cuerpo se lo repare. Dios no le va a hacer el milagro esta vez, porque ella sabía lo que estaba haciendo. Es un ejemplo así chistoso, ¿no? Pero así somos todos, hermanos. Todos nosotros hacemos lo mismo, espiritualmente hablando. Andamos con las luces apagadas. ¿Por qué? Porque leímos hoy que la antorcha, hablamos de la antorcha hoy, no, aquí está. Lo leímos. Él tiene que vislumbrar nuestro camino, hermanos. No podemos seguir caminando en la oscuridad. Pero cuando queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, nuestra luz, hermanos, no es suficiente. No es suficiente, hermanos. O sea, yo puedo hacer esto aquí y me van a ver todavía, ¿verdad? Pero yo no voy a poder leer aquí lo que tengo aquí. No puedo enseñar. Simplemente por una luz nada más. Porque no puedo leer la palabra de Dios. Hermanos, estamos limitados espiritualmente. Pero cuando invitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, se abre el panorama completamente. Y usted va a ver cosas que antes no entendía. Y se va a quedar sorprendido y sorprendida. Usted va a coger la Biblia y va a leer un capítulo. Y usted, pero ¿por qué yo no leí esto antes? Si aquí están las respuestas. ¡Wow! ¿Por qué nadie me dijo esto? Sí, me lo han dicho 1000 veces y yo no quise hacer caso. Y tal vez lo leí, pero lo leí en la carne. Lo leí pensando que iba a comprobar a los demás que estaban equivocados. Pero Dios es tan misericordioso que no importa por qué lo leíste 1000 veces. Él va a esperar el momento correcto para que la palabra suya haga crecer esa semilla que enterraste ahí adentro, en tu corazón, y crezca, hermanos, y dé fruto, y fruto en abundancia. Y bueno, que de bueno es bueno. Hermana Estrella, ya se lo olvidó. Pasa. Pastor, y también quería compartir algo acerca de lo que usted está hablando de la profecía. La profecía también es para convertir nuestros corazones, para convertir nuestras almas, porque eso fue lo que me pasó a mí. Cuando me invitaron a la iglesia, yo no tenía ni siquiera ni idea de lo que significaba lo que es una iglesia. Nunca en mi vida había puesto un pie en una iglesia. Yo fui por educación, pero cuando usted oró por mí, la profecía de Dios, del Espíritu de Dios vino sobre mi vida. Y eso fue lo que me convirtió a Jesucristo, porque sin usted saber ni siquiera mi nombre, empezó a decirme cosas tan personales que había pasado desde mi niñez, mi adolescencia y ahora como mujer, y lo que estaba pasando en ese momento, en esa etapa de mi vida. Y en ese momento yo empecé a llorar porque yo sabía que nadie, son cosas que yo no había contado a nadie, las había escondido en mi corazón para que nadie las pudiera encontrar y nadie las supiera. Y en ese momento yo empecé a llorar porque sabía que era Dios, y la profecía que Dios trajo a mi vida dijo, porque hoy te llamo, como María Magdalena te llamo, porque te levantaré como una de mis columnas en la iglesia y todo el mundo verá lo que yo hago con tu vida. Pero en ese momento yo no sabía ni lo que me estaba diciendo el Señor, pero fue lo que convirtió mi corazón, y saliendo de ahí yo fui a todo mundo con una convicción y con una valentía, y todo el mundo se reía de mí, porque en los mundos que yo me movía me decía, pero ¿qué está pasando? ¿Qué te pasó? Dice, está bien que vayas a la iglesia y que te guste mucho y que recibas la paz de Dios y que es hermoso, pero no para la locura que tú estás haciendo, cambiar completamente tu vida. Eso es una locura. No está bien eso. Es irresponsable de parte tuya. Le digo, bueno, no importa lo que ustedes me digan, pero yo sé que lo que Dios me ha dado, el gozo y la paz que Dios me ha dado en la iglesia,
nadie me lo ha dado y nadie ha podido hacer lo que Dios ha hecho conmigo en la iglesia. Así que no pueden convencerme de no seguir a Cristo. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Hay una cosa que les voy a explicar, hermanos, que creo que es necesario que entendamos todos. No es que hay siervos de Dios especiales. Dios es especial. El Espíritu Santo de Dios da dones especiales, pero vienen de Dios. Y siempre la honra y la gloria es para Dios. Lo importante es que quiero que entiendan cómo trabajan esos dones. Dios me ha dado a mí el don de discernimiento de espíritus. ¿Okay? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo veo un espíritu satánico, sé el nombre de ese espíritu. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero no se trata de eso, ese discernimiento. Nosotros, todos los seres humanos, estamos plagiados por torturas espirituales del pasado. Hemos sido marcados. Así como el ser humano marca las vacas y los caballos, Satanás nos marcó a nosotros todos con heridas que hizo en nuestras vidas. Unos mentirosos, unos engañadores, sensuales, engañadores, todo tipo de condiciones espirituales. No quiere decir que Satanás nos esté poseyendo, porque somos hijos de Dios, la luz no está con las tinieblas, pero sí ha marcado nuestras vidas y nos ha enseñado a hacer el mal en ciertas maneras que se han hecho habituales en nosotros y las cuales son las que batallamos todos los días. El chisme, la envidia, todo eso son parte de las condiciones. No solamente es el adulterio, no solamente es las cosas que más fácil viene uno para juzgar a todos los demás. Todas las condiciones, una por una, son iguales ante Dios, de malas. Cuando Dios da don de discernimiento de espíritus, no me explica ni me enseña la vida de todos ustedes, solamente me enseña las condiciones que tiene dentro de su corazón. Y eso es más que suficiente. Porque cuando usted se sienta a hablar conmigo, empezamos a ser ministrados. Digo ser ministrados porque los dos somos ministrados por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que más recibe el que da que el que recibe. Yo me siento a conversar con usted porque usted me pidió, hermano, por favor, deme un consejo. Pero yo primero busco la mente de Dios. Yo no quiero darle un consejo a usted, no, yo quiero que Dios nos dé un consejo para darle a usted el consejo que Dios quiere darle. Y cuando yo lo veo a usted en bendición por el consejo que recibió de parte de Dios, y usted fue obediente, porque hay que ser obedientes. Es peor, hermano, pedir consejo y no hacerlo, que no pedir consejo. Si usted no puede seguir el consejo de Dios, no pida consejo mejor. Pero si usted pide consejo, sea obediente con Dios, para que sea bendecido. ¿Amén? Cuando usted me pide consejo, y estamos sentados conversando, Dios me deja ver las condiciones con las cuales Satanás lo marcó a usted en su vida en el pasado. Por ende, las condiciones tienen una figura específica. Muy fácil decirlo. Si usted es un mentiroso, ¿qué va a hacer cuando siendo ministrado? Claro. Ay, pero ¿cómo la mentira al pastor? No, claro que sí la mentira al pastor. Porque son cosas que no podemos cambiar nosotros. Y por eso Dios se sentó en ese momento a hablar con ese personaje. No tiene que ser pastor nada más. En la iglesia puede haber más ministros de Dios que tienen ese sentido del Espíritu Santo. Cuando tú te sientas a hablar con esa persona que tiene discernimiento, esa persona sabe lo que está dentro de ti. Y entre más tú haces un esfuerzo por engañar a esa persona, el que te está hablando, más revela lo que tienes dentro. Al final, la persona que está hablando contigo es Dios, no esa persona directamente. Entonces Dios empieza a decir cosas que tocan directamente en tu condición. Y tú te quedas con la boca abierta. Porque ahí donde tú piensas, pero esta persona no sabe mi vida privada, ¿cómo me dice esto? Pero es que no es esa persona, es el Espíritu Santo de Dios.
Yo recuerdo ese día, mi hermana Estrella comentaba a ella, como que fuera hoy. Es cierto, nunca la había visto en mi vida. Ese lugar era un piso de mosaico, pero plástico, vinil. No era como una alfombra. Cuando mi hermana estaba ahí, lloré por ella. Ella se arrodilló y empezó a llorar. Y lloraba y lloraba y lloraba. Cuando se paró, hermanos, había un charco alrededor de ella de lágrimas. Pero literalmente, no eran unas cuantas lágrimas. Era un charco de lágrimas alrededor de ella. Después de que Dios le dijo que era como María Magdalena. Porque María Magdalena llegó a Cristo y se tiró a sus pies. Dios marcó la vida de ella. No el hermano pastor, el Espíritu Santo de Dios. Y cualquiera de ustedes puede ser utensilio de Dios de la misma forma, si se dispone. Tenemos que disponernos. Y Dios nos va a cambiar. Porque mi hermana ha llorado mucho, ha cambiado mucho. Ya acabó, hermano. No se ha cansado de llorar. Es que me entienden, hermano. Vea, ¿hace cuántos años fue eso, hermana? Casi 20 años. Y muchas cosas por las cuales lloró ya se fueron. Pero muchas cosas aún están. Y por más que lloremos, hasta que no haya un cambio en nuestro pensar, en nuestro actuar, Satanás va a estar muy feliz con usted. Que vaya a la iglesia, que cante, que aplauda. Yo me burlaba de los evangélicos, hermanos. O sea, yo les tengo que hablar con la verdad. Cuando yo estaba joven, estaba adolescente, hermano, yo pasaba frente a una iglesia evangélica y decía que estaban haciendo tortillas, porque como todos aplauden, ¿verdad? Yo decía la iglesia de las tortillas. Y nos paramos en la puerta de atrás, allá afuera, pero en la calle, pero a burlarnos de ellos, mis amigos y mi persona. Pero Dios tiene misericordia, porque ahora yo hago tortillas también. Hasta pupusas hago, hermano. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor, para no irme sin empezar el capítulo 2 de Segunda de Pedro. La palabra profética de la Biblia nos ayuda a interpretar y permite entender. Los engañé, me salté uno a propósito. Inspira el presente. Creo que recuerden esta vez. La palabra profética de la Biblia nos ayuda a interpretar, inspira el presente y permite entender el futuro. Amén. ¿Se van a acordar? Okay. ¿Hay alguna pregunta, algo que alguien quiera aportar? Bethany, ¿no? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vamos a parar aquí para hablar de estas personas, porque después habla de que muchos lo seguirán, pero hablemos de los que van a entrar. No solamente está hablando, digamos, de una iglesia específicamente hablando, porque donde fuera que ellos andaban, se estaban infiltrando todo el tiempo como espías en las iglesias. Hoy día la variedad es diferente, porque en esos tiempos muchos judíos que odiaban a los cristianos se metían y se infiltraban para hacer daño a la iglesia, para espiar a la iglesia, para destruir la iglesia. Hoy día no existe ese tipo, sino que hoy día es el espía de Satanás y todos sus espíritus que él envía. Pero hermano, aquí somos todos cristianos. Bueno, está entre comillas, ¿verdad? Pero es una broma. Supuestamente somos todos cristianos, ¿verdad? Pero el que seamos cristianos
no implica que seamos perfectos. ¿Amén? Entonces, al tener defectos, de una manera u otra, podemos abrir la puerta para que Satanás nos use. Ahora, no es fácil que Satanás use un cristiano, déjeme decirle. Pero la rebeldía de un cristiano hace que ese cristiano sea accesible a ser usado por Satanás. Cuando hay personas que, por ejemplo, la división se mueve de esa manera. En la división hay acepción de personas. O sea, unos... Ana Estrella, ¿qué pasó? Hay unas personas que quieren a otras y hay grupos. Entonces, ¿qué pasa? En eso no hay nadie inocente, pues déjeme decirle. En eso no hay víctimas. Porque para que haya división tiene que haber 2 grupos, o 3, o 4, o 5. Porque si una persona empieza con la división y no hay más quien responda a esa actitud, no va a haber división. Porque el amor, dice la Biblia, cubre multitud de pecados. Si el resto de todos nosotros está en el amor de Dios, no entra la división. No entra. Entonces, por eso digo que no hay víctimas. Lo que pasa más bien es que como se manifiesta la división, es la misericordia de Dios dando cierto espacio para que se manifieste lo que está escondido debajo, para sanidad, para edificación y no para destrucción. Amén. No es para que pensemos en juzgar a los demás y ver quién está en lo correcto, quién está en lo equivocado, porque todos estamos en lo equivocado, hermanos. Eso tengámoslo por seguro. Porque aquí dice que hubo falsos profetas entre el pueblo. Ya les he explicado a ustedes antes, ¿cómo sabemos cuando un profeta es falso, hermanos? Jason. Hay que probar los espíritus de la persona. Es una manera cuando hay discernimiento. Los frutos, sí, si usted implica el fruto de lo que la persona profetiza, se sucede o no se sucede. O sea, la persona que profetiza algo de parte de Dios, cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Si fue Dios que habló, se cumplió. Cuando una persona ha dicho algo y no se cumple, no tiene segunda opción. Para que la próxima vez sea de Dios o no sea de Dios. ¿Entiendan? Cuando alguien abre la boca y dice que es profecía de Dios y no es de Dios, esa persona va a tener que callarse para siempre. Por eso es que es tan delicado. La palabra dice que no podemos usar el nombre de Dios en vano. Y eso es lo que es usar el nombre de Dios en vano. Es decir, Dios dijo esto cuando no es Dios el que está hablando. Estos falsos maestros y falsos profetas, la mayor parte de las veces tienen una propia agenda, tienen un beneficio, una ganancia en las iglesias. Existen muchos de estos hoy día, hermanos, demasiados, que están abriendo mega iglesias, pero es por una ganancia económica. Ellos no están predicando para salvar almas, están predicando para la prosperidad económica del ser humano en esta tierra. O sea que esta tierra va a ser el reino del ser humano, cuando no es así. Dice que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Eso que dice la Biblia. Estas personas que se han levantado y hacen milagros, bueno, muchas veces hasta los fabrican los milagros, pero tienen el respaldo de Satanás, hermanos. Vea que manejan iglesias de 20,000 a 40,000 personas en un solo lugar, en un domingo, en una escuela dominical. Y hermanos, es lo más ridículo que puede existir, hermanos. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo no soporto que se burlen del poder de Dios. Hermanos, por eso dice que seamos celosos en lo bueno. La Biblia dice, seamos celosos en lo bueno, hermano. Sea celoso de las cosas de Dios, hermano. Sea celoso de la iglesia del Señor, porque es de Dios. Yo no recuerdo a Jesucristo haber sacado un látigo en ninguna otra parte que en el templo. Bíblicamente, dice, tu celo me consume.
Cuando vio los mercaderes en el templo del Señor, haciendo negocio con el templo del Señor. Y eso es lo que están haciendo hoy día ese montón de sinvergüenzas. Están haciendo un mercadeo con la iglesia de Dios. Y por eso, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, les envío todos los látigos posibles donde sea que estén. Y que queden en la calle muertos de hambre todos ellos. Y si no en esta tierra, van a quedar en el infierno después. Y no me da miedo decirlo, me da temor, porque es el celo del Señor, hermanos. Se paran enfrente de 20,000 personas y traen tal vez unas 20, se las ponen ahí. Y el gran poderoso hace así. Y caen todos al piso. Eso es una mentira del diablo, hermano. Y si usted lo cree, usted es un estúpido. Dios no trabaja de esa manera, hermanos. ¿Dónde está el beneficio en eso? Dígame. ¿Dónde está el beneficio del poder de Dios que usted y caen todos al piso? ¿Usted piensa que Dios va a desperdiciar su poder? Donde hay billones de personas, billones de personas sufriendo en el mundo, para que usted le sople a 50 y caigan al piso, sin ningún beneficio espiritual. Hermano, y se los digo como decía Pedro y como decía Pablo, se los digo en la cara si estuvieran aquí, porque yo a mí sí no tengo temor de hablar a la gente en la cara. Y lo digo de esta forma, hermanos, porque a mí, en mi corazón, me duele que se quieran burlar de la doctrina de Jesucristo y que mercadeen con la doctrina de Jesucristo. Son personas que se han educado, doctores en teología, saben hablar muy bonito y la gente les encanta cómo les hablan. A ellos les encanta, porque hasta cambian la voz, hermanos. Ellos son actores de cine. Ellos saben cómo manipular a las personas. Ustedes han venido aquí, hermanos, para ser bendecidos hoy. Ustedes vinieron a este lugar no para que los regañemos, no para sentirse. Usted ya el diablo los tiene en el piso todos. En sus casas, en sus trabajos, ustedes sufren y sufren, pero Dios me dice que les diga, mire, plante la semilla, hermano, aquí está al frente el altar, ponga aquí en el altar, hermano, pase al frente, ponga ahí usted su depósito del diezmo, mire, dé $10, hágalo con fe, hermano, aunque no tenga, si no tiene pie al hermano prestado 10 pesos y los pone aquí en el bolso, pero pase, mire, si venga, hágalo con fe, mire, tiene que decirlo, tiene que proclamarlo con su boca, tiene que decirlo con fe, y Dios le va a dar $1,000 mañana. No tiene, ok, cuando lleguen el tax returns, lo trae, hermano. Cuando le hagan la devolución de los income taxes, pone su dinero aquí. No le hablan a usted nada de nada que sea espiritual. No le están diciendo, hermano, salga del pecado. No le dicen, no podemos seguir practicando el pecado. Nada de eso le hablan a usted, porque si usted le hablan del pecado, usted no va a estar conforme como no estaban conforme con Pedro, como no estaban conforme con Pablo, cuando les decía, pero yo me les he presentado de un principio como yo soy. ¿Qué se está pasando ahora? Porque mi mensaje cuando se los dije al principio fue bueno y ahora es malo. Todos los siervos de Dios dicen lo mismo. ¿Qué está pasando hoy día? ¿Por qué la gente se mueve, las masas se mueven detrás de estas personas que son como psiquiatras, psicólogos? Lo que hacen es manipular la mente de las personas nada más en lo que ellos necesitan. Y les imponen cargas suaves para que no piensen que están cargados y les hablan del dinero nada más. ¿Usted piensa que Satanás no tiene poder en este mundo? El príncipe de este mundo. Por eso sus arcas están llenas de dinero. Porque la gente esa les da más de lo que están pidiendo. Porque ellos piensan que se van a ganar el cielo con eso. Hay mucha gente que piensa que pueden comprar el reino de Dios. ¿Sabe? Usted puede dar todo lo que usted quiera dinero a una iglesia. No se va a salvar por lo que está dando dinero. Menos, olvídese. Nunca dé dinero por salvarse, porque no se va a salvar por dinero. Dios es el dueño de la tierra y su plenitud, dice la Biblia. Dios es el dueño de todo lo que está en el universo. Él lo hizo con sus propias manos. ¿Y para qué quiere Dios dinero, hermanos? ¿Usted piensa que Dios necesita dinero, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué coger un billete, hermanos, de $100 donde está impreso de United States Government? Un pedazo de papel es eso nada más, hermanos. Y la gente todavía piensa que ese tiene valor, ese pedazo de papel, hermanos. A cada país ha robado las arcas del gobierno, gobierno tras gobierno ha robado y ha robado. ¿Quién sabe lo que tienen guardado? De verdad.
Nadie sabe lo que está detrás del papel ese, hermanos. Ellos imprimen millones y millones y billones de dólares todos los días. Ya ese dinero no vale nada, pero ¿quién puede constatar lo que está guardado de reservas para decir que está dándole backing al dinero? Nadie puede constatar eso. Son puras mentiras, hermanos. Eso es como yo le hago un cheque a ustedes por $1 millón. No, igualito. El cheque no vale nada, hermanos. Y la hermana se ríe porque sabe que es cierto. Ella dice, ahí me dio uno de esos. Hay muchos falsos maestros, falsos profetas. Lo importante es no meternos en eso nosotros. Y no ser parte de lo mismo nosotros tampoco. Eso es todo. Dice al final del número 1, dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo entre sí mismos destrucción repentina. Usted sabe que yo he escuchado a estas personas cuando hacen entrevistas, estos grandes predicadores, y los ponen en la televisión, y la gente que es liberal, que son todos los que manejan los medios de comunicación, le preguntan directamente, y les dice, ¿usted me va a decir a mí que solamente hay un camino para llegar a Dios? Realmente no es tan fácil responder eso, porque, bueno, Dios será el que juzga a las personas al final, yo no soy Dios. No le dicen la respuesta directa, nunca dicen tampoco indirectamente que sí, el único camino es ese, pero no lo dicen, pero nunca dicen, el único camino a Dios es Jesucristo, no lo dicen, no lo dicen. Lo he visto montones de veces con muchos de ellos, porque el día que lo digan, dejan de ser predicadores, sino pasan a ser falsos profetas. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí viene lo peor. Hay personas que quieren buscar de Dios, hermanos, ¿verdad? De un momento a otro tienen una noción, les nace buscar de Dios. Y desgraciadamente siempre van a un lugar de estos. O ponen en la televisión en un servicio de esta gente. O escuchan una predicación donde lo que hacen es nada más pedir dinero. Hablan del dinero una y otra vez. Una y otra vez. Yo personalmente, hermano, estoy en contra de eso. Usted me ha escuchado a mí predicarles a ustedes de que hay dinero en esta iglesia, hermanos. Voy a sorry. No. Una broma, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos ha dado en abundancia. Dios toca los corazones. Yo les enseño lo que la Biblia dice, hermanos. La Biblia enseña que debemos diezmar, que debemos ofrendar. O usted coja eso y haga lo que usted quiera con eso. Yo no soy ¿qué dice? Su accounting, su bookkeeper, su contador público. No, yo no tengo título de eso. Yo nada más le digo lo que la Biblia dice y el resto yo descanso en Dios, porque Dios me ha suplido toda mi vida sin yo tener que depender ni siquiera de mí mismo, sino depender de Él. Cuando aprendí a depender de Dios, hermanos, fue cuando todas mis preocupaciones se acabaron en la parte económica, porque encontré a la hermana Joan. ¿Ve cómo se ríe, hermano? Les he contado a ustedes, mi hermana Joan es muy especial, hermanos. Ella, en parte de las mujeres le cogen la billetera al esposo, ¿verdad? Y le sacan tal vez un billete de 20, y si no se da cuenta le sacan 2 de 20 después. La hermana Joan nunca me ha sacado a mí $1, hermano. Siempre que coge mi billetera es para ver si tengo dinero en la billetera. Y si no tengo dinero en mi billetera, coge y me pone en efectivo, me pone dinero en mi billetera, para que no ande sin ningún tipo de dinero en la calle, porque le da temor de que algo me pase y no tenga dinero para pagar alguna ayuda. Siempre ha hecho eso conmigo. Entonces lo que hago, siempre cojo el dinero y lo escondo, para que me ponga más. Ya lo va a poner ahora. Bueno, gracias a Dios. No, pero eso a mí, desde un principio me llenó mucho. ¿Sabe? Porque es difícil cuando uno está recién conocido, ¿no? Yo recuerdo al principio cuando me casé con ella, ella tenía 19 años, yo tenía 20. Nunca me pedía nada, hermanos.
Ella no trabajaba, estaba en la casa todo el día, yo estaba trabajando y nunca me pedía nada. Y un día yo le dije, pero ¿por qué usted nunca me ha pedido nada? ¿Usted no necesita nada? Es que me da vergüenza, me dijo. Sí, no, y yo en eso vi, ¿qué diría yo? Humildad. Y algo especial. No. Vale que no le doy el micrófono, hermano. La hermana dijo amor, perdón por los que no escucharon. No esperaba que nos riéramos tanto hoy, hermanos. Gracias a Dios por eso, porque saben que es muy necesario poder reírse, hermanos. Uno vive todo el día sufriendo, la semana entera sufriendo y preocupado. Aquí hasta eso nos da el Señor, hermano. Nos pone alegres, nos da unos momentos de regocijo, de risas y todo en sanidad. No hemos dicho malas palabras, no hemos tomado una gota de alcohol, no hemos hecho ningún tipo de drogas. Porque, hermanos, la palabra de Dios dice que las drogas y el alcohol no entrarán en el reino de Dios. Recuerde eso. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. La persona que se emborracha, cuando está emborrachada, llega a ser poseída por Satanás. Por eso los borrachos no pueden entrar en el reino de Dios. A usted perder su sentido, control de sus sentidos, Satanás hace fiesta en su vida. Usted sabe que Satanás ve nuestras vidas como su cuarto especial. Dice que somos su casa. Así como el Espíritu Santo viene a ser un morada en nosotros, Satanás, los demonios, dice que usted es la morada de él. Dice cuando salen de usted, porque usted busca a Dios y salen de su vida, dice que se van a dar vueltas y regresan otra vez. Dice, regresan, así dice la Biblia, regresan a su morada. Dicen, vamos a ver a mi morada. Y cuando regresan a donde usted, dice que miran que está vacío y ordenado. Y va y consigue 7 espíritus más para entrar en su morada, hacer una fiesta en su vida. O sea que usted, si ha buscado de Dios y se aparta de Satanás, el demonio que estaba en usted sale, pero tiene que ser reemplazado por el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede dejar la casa vacía, porque va a venir ese espíritu y 7 peores, hermanos. Así que en el nombre de Cristo Jesús tengamos mucho cuidado cómo nos movemos, hermanos. Amén. Número 2. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Se dan cuenta que no es cuentos míos, hermanos? Lo dice la Biblia, hermanos. Específicamente lo dice. O sea, lo dice específicamente. Yo no entiendo por qué el pueblo de Dios no se da cuenta de que están haciendo mercadería con ellos. Es simplemente tan fácil verlo aquí. Pero ¿sabe por qué no lo ven? Porque no leen la Biblia, hermanos. Por eso Dios hay que leer la Biblia, hermanos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por eso mis palabras anteriores, hermanos. Yo conozco la Biblia. Yo puedo, en el nombre de Cristo, maldecir a estas personas. Porque aquí lo dice, que no se tarda, hermanos. Porque han jugado con el alma, con la salvación de muchas personas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Y su bendición no se duerme. No. Perdición. Gracias, hermanos. Están viendo, están oyendo todavía. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó la destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza, y poniéndolos de ejemplo, y los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda, las letras me están saltando, por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo
los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Estamos entrando en un tema donde Dios empieza a hablar por la palabra de cómo Él no perdonó ni a los demonios, ¿verdad? No es tema para empezar a hablar ahora porque se va a extender. Y quiero que salgamos de aquí no endemoniados, sino bendecidos. Y cómo nos bendecimos en la iglesia, sobre todo cuando alabamos a Dios, ¿verdad? Vamos a alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, mis hermanos. Dios me los bendiga a todos, hermanos.